A ver, vamos a comentar y analizar la reciente encuesta de Ipsos Perú. Datos que pueden llamar la atención en realidad, o que en realidad es lo que estamos viviendo los peruanos en una situación tan complicada, no solo de crisis política, sino también de una situación económica que se va deteriorando en los últimos meses. Y sobre esto consulta Ipsos, el 79% de peruanos, es decir, 8 de cada 10 peruanos, cree que la situación económica está peor con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Estamos con Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, para analizar estos datos. Señor Torres, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Efectivamente, la gran mayoría, 79%, piensa que estamos peor que hace 12 meses. Efectivamente, el gobierno empezó hace 11 meses, así que podríamos decir que estamos ahora peor que antes del gobierno de Castillo. Lo que dice la encuesta en realidad es que no se ve por parte del gobierno que esté trabajando para mejorar la economía, para generar empleo, para manejar la crisis, digamos, del alza de precios, ¿no? Temas como los fertilizantes, por ejemplo. Eso también se recoge en otra pregunta específica, que donde la gente dice en el 75% de los casos que la manera como el gobierno está trabajando pues está afectando negativamente la economía, ¿no? En lugar de ayudar a generar empleo o a controlar la inflación, por el contrario, la sensación de la mayoría es que el gobierno está perjudicando la marcha de la economía. Esa es una primera conclusión importante, ¿no? Porque esas dos preguntas o esos dos resultados van de la mano. Es decir, 8 de cada 10 peruanos dicen, oye, sí, la situación económica del país está peor, mi situación también está peor. Y en esa línea, el 75% dice, y no vemos que se esté haciendo nada para solucionar esos problemas que vemos. Así es. Y eso está vinculado a otro tema que también recoge la encuesta, que es no solamente ya la evaluación del presidente, sino del propio gabinete, ¿no? La sensación de que la mayoría de los ministros no se siente preparada. Hemos tenido muchísima rotación en el gabinete ministerial. En algunos casos se ha nombrado a gente pues sin ninguna calificación para el cargo. En otros casos han salido por algunas denuncias de hechos, digamos, anteriores a su gestión o durante su gestión de corrupción, ¿no? El caso más evidente es el del ministro Silva de Transporte, que está ahora fugado. Y entonces lo que nos contesta la gente en esa pregunta sobre si los ministros y funcionarios nombrados por el presidente pues son gente honesta y capacitada o no lo son, 76% nos dice que no lo son, contra solo 16 que sí. Entonces, claro, si no hay un equipo de gobierno preparado para enfrentar una situación tan difícil, lógicamente los resultados no van a ser favorables. Y me imagino que en esos abultados resultados, para esa pregunta en específico, influye el hecho de que hayamos tenido 5 ministros de Agricultura, lo que viene pasando en la cartera del Interior, que probablemente mañana se esté censurando al ministro Dimitris Emache, y lo que saca el día de hoy, en portada también Perú 21, ¿no? La designación de un viceministro que tiene pues investigaciones por homicidio, secuestro, violación. Todo eso de una u otra manera tiene que influir en ese resultado. Claro, así es, no solamente a nivel de ministros, sino también a nivel de otros altos funcionarios. Las designaciones que hace el gobierno son pues muy cuestionables, ¿no? En algunos casos por cuotas políticas, de determinados sectores de izquierda que forman parte de la coalición que gobierna, en otros casos por vínculos personales, digamos, con el presidente, con el primer ministro, se nombra gente que no está calificada para el cargo, ¿no? Eso sí genera pues mucho malestar. En el caso de Agricultura, que tenemos la crisis enorme de los fertilizantes, ha habido 5 ministros y el tema no se ha resuelto. En el caso del Interior, que preocupa tanto a la gente, la seguridad ciudadana, efectivamente estamos prontos a volver a renovar al ministro, y en un contexto en el cual además el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, tendría que estar capturando a personas cercanas al presidente que se han fugado, ¿no? El ex ministro Silva, el ex secretario general de Palacio Pacheco, ¿no? Los sobrinos del presidente. Entonces también eso genera desazón en la ciudadanía. Un gobierno que tolera, por decirlo menos, la corrupción, que no la combate,
y que en muchos casos hay una serie de denuncias que se aplican al propio presidente de la República, ¿no? Y ahora, digamos, esos temas, ¿no?, que preocupan claramente a la población, ¿han ido cambiando el nivel de prioridad? Es decir, ¿cuáles son las principales preocupaciones, y lo recogen, cuáles son las principales preocupaciones de los peruanos en general en este momento? Parece que, digamos, siguen siendo las mismas. Sí, la seguridad ciudadana es una preocupación transversal, generalizada. Tiene algo que ver también con la economía, en la medida en que cuando hay situaciones económicas difíciles aumenta la delincuencia. El segundo problema que preocupa mucho a la ciudadanía es la corrupción, que se ve hoy día. Sabemos que el propio presidente está investigado por la Fiscalía de la Nación, y que hay pues estos casos fugados que mencionábamos, pero también la corrupción realizada en una serie de entidades del Estado, ¿no? Eso es otra de las grandes preocupaciones. Y luego viene todo pues el tema ya de la gestión económica, ¿no? La generación de empleo, la lucha contra la inflación, que preocupa a la ciudadanía, y los servicios públicos, ¿no? Educación, salud. Esas son las prioridades que la población espera que el gobierno en general, el Estado, atienda en primer lugar. Y esa pregunta es interesante también porque nuevamente hemos incluido la posibilidad de convocar una asamblea constituyente como una opción, y nuevamente sale pues en el puesto 10 u 11, porque a la mayor parte de la gente no le parece un tema prioritario, ¿no? Ahora, si bien no le parece un tema prioritario, porque claro, a mí me interesa mucho más que no me roben, tener trabajo, que tampoco mis autoridades me estén robando, inhibiendo la cara, y la educación. Sin embargo, cuando le preguntan directamente si estarían de acuerdo o desacuerdo con una asamblea constituyente para el cambio de constitución, sí vemos que hay un 32% que lo avalan. Sí, efectivamente hay un 32% que estarían digamos, de acuerdo con la idea, un 60% que la rechazan, pero en la medida en que no es un tema prioritario y que mucha gente, por supuesto, no ha leído la Constitución, no la conoce, entonces claramente lo que se ve ahí es que es una bandera de parte del partido de gobierno. Ya no sabemos si va a seguir el partido de gobierno con la situación actual, la crisis actual en ese partido, pero en todo caso esa es la posición que representa a un sector pues minoritario de la población, ¿no? Alrededor de un tercio apoyaría la idea y 2/3 en contra. Y va en línea, estaba revisando los resultados, va muy en línea con la última encuesta que publicó sobre esta pregunta específica el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? También señalaba que un 31% prefería un cambio total de la Constitución, pero cuando se le preguntaba a la gente si, oye, no cambiar toda la Constitución con una asamblea constituyente, pero sí introducir algunos cambios necesarios a la Constitución, ya veíamos que la cifra aumentaba a un 49%. Es decir, está muy en línea en realidad ambas encuestas. Sí, así es, y lo hemos oído también nosotros en el pasado. O sea, la gente no es que se oponga a que se hagan cambios, se han hecho muchos cambios en la Constitución en los últimos quinquenios, pero el mecanismo está establecido y son 2 votaciones sucesivas con una votación calificada en el Congreso o votación más referéndum, como se hizo durante la época de Vizcarra. Cambios se pueden hacer, sobre todo en el sistema político, que claramente no está funcionando como quisiéramos. Se requieren cambios. Lo que la gente no quiere en su mayoría es que se convoque una asamblea, porque la asamblea es otorgarle pues todo el poder a quienes resulten elegidos para volver a refundar el país, y eso genera una tremenda inestabilidad, y las consecuencias sobre el empleo, por ejemplo, serían aún más graves que las que hoy estamos sufriendo, ¿no? Ahora, hay una pregunta, hay varias, pero hay una en específico que sí me gustaría que comente para cerrar la entrevista, que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. No hablamos mucho del narcotráfico en este país, pese a que la producción de cocaína se ha incrementado de manera significativa. ¿Qué percibe la población sobre este tema? Sí, es importante, efectivamente no está normalmente en las primeras planas porque hay otros temas políticos más urgentes, pero el narcotráfico sigue avanzando, y lo que percibe la gente son 2 cosas. En primer lugar, que debería ser combatido, ¿no? O sea, que debería procurarse que se reduzca el cultivo de la hoja de coca, porque evidentemente la mayor parte de esa producción se va al narcotráfico. Y en segundo lugar, la sensación de que el gobierno no está haciendo nada por combatirlo, y por el contrario, más bien estaría facilitando que se incremente las áreas dedicadas al narcotráfico y por este negocio. Preocupa mucho porque
esa es la fuente también de la criminalidad, de la delincuencia. Entonces la gente sufre las consecuencias no solamente por el consumo de drogas en el país, sino también por el sicariato, por las mafias del narcotráfico que generan violencia, que destruyen el medio ambiente, por supuesto, en la Amazonía. Entonces sí es un problema muy grande y la población percibe que el gobierno no está haciendo lo que debería y más bien está con sus acciones o su inacción contribuyendo a la expansión del narcotráfico en el país. Oh, tremendo. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta entrevista. Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú.